La paz de Dios, pequeños, el Señor les bendiga. Gracias a Dios porque podemos estudiar la escuela dominical. Yo soy la hermana Sheina Yo soy Gabriel. y vamos a estudiar, bueno, primero vamos a orar, pero vamos a recordar que estamos estudiando los 8 puntos doctrinales. Vamos a orar y ahorita comenzamos nuestra enseñanza. Gracias, Señor Jesús, porque eres bueno. Gracias por tu amor, Señor, por tu misericordia, por tu presencia cada día a nuestro lado, Señor. Gracias. Gracias por tu bondad, Señor. Toma la vida de los niños, enséñanos, guárdanos, Señor, ayúdanos cada día, Señor. Enséñanos tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, voy a compartirles mi pantalla y les recuerdo que estamos en nuestro estudio de los 8 puntos doctrinales. Si alguien todavía no sabe qué es esto, qué son los 8 puntos doctrinales, bueno, yo te voy a invitar a que hables con tu instructora o con tu instructor, con tu pastor o con tus papás y les preguntes, bueno, ¿qué es eso? De los 8 puntos doctrinales. La semana pasada les expliqué un poquito qué son los 8 puntos doctrinales y acuérdense de la pregunta, ¿en qué crees tú? ¿Qué es lo que tú crees? Y entonces los 8 puntos doctrinales nos dan 8 respuestas de aquellas cosas en las que nuestra iglesia cree. Entonces, la semana pasada estudiamos el punto número 1, que es, ¿cuál es, Gabriel? La personalidad de Dios. La personalidad de Dios. Vamos hoy a estudiar otra vez este punto número 1, pero vamos a ver obviamente otras cosas diferentes. Vamos a ver la personalidad de Dios, vamos a llamarlo así, la parte 2. Esta es la definición de Dios. Esto es muy importante que te lo aprendas. Si no te lo aprendiste la semana pasada, bueno, vamos a repasarlo y apréndetelo esta semana. Vamos a leer, Gabriel, ¿cómo dice? Dios es el Espíritu infinitamente perfecto que existe por sí mismo y quien todo lo creado recibe la existencia y subsistencia. Vamos a ponerle pausa al video. Déjenme dejar de compartir. Bueno, vamos a solamente regresarla. Y trata tú de decirlo de memoria. Ponle pausa al video. Espero que hayas podido decir de memoria la definición de Dios. Si la dijiste y no entendiste nada, te voy a recomendar que vayas a la clase de la semana pasada, la vuelvas a repasar, la estudies, porque ahí es donde explicamos lo que significa toda esta definición. Y no, iba a decir nuestra base bíblica, pero no, aquí está lo que estudiamos la semana pasada. Dios es un ser personal, Dios es espíritu, Dios es uno y único, y Dios es increado y eterno. Vamos a ver la parte 2, lo que te decía. Y la base bíblica son varios textos, pero en realidad son cortitos. Entonces yo te voy a pedir que le pongas pausa al video y leas la base bíblica. Ya que hayas leído todos estos pasajes, yo sé que son varios, pero bueno, algunos son muy, muy cortitos, pero nos van a servir para entender los puntos de lo que vamos a estudiar hoy. Recuerda que estamos viendo el punto número 1, la personalidad de Dios. Y ya vimos que Dios es un ser personal, que Dios es espíritu, Dios es uno y único, y Dios es increado y eterno. Y lo primero que vamos a ver hoy es, ¿cómo dice ahí, Gabriel? Dios es el creador. Dios es el creador. ¿Te acuerdas lo que dice aquí nuestra definición? De quien todo lo creado recibe la existencia y la subsistencia. Entonces Dios creó todo. ¿Qué ves aquí, Gabriel? ¿Qué ves? Los planetas, los animales, la tierra y la naturaleza. Y bueno, y nos faltó, a lo mejor aquí también nos faltó el hombre, nos faltaron muchas otras cosas, ¿verdad? Pero Dios es el creador y no solo el creador, sino Dios hace que todas estas cosas sigan existiendo. Es la voluntad de Dios, por ejemplo, que los dinosaurios ya no existan. O es la voluntad de Dios que los árboles tengan esa forma todavía, ¿no? Es la voluntad de Dios que las nubes tengan esa forma todavía. Todo lo que existe es la voluntad de Dios. Él lo cuida, lo creó y lo cuida. Eso significa que recibe la existencia y la subsistencia. Otro punto importante que vamos a ver hoy es que Dios es omnipotente. ¿Qué significa que Dios es omnipotente, Gabriel? Hmm, Vista. Aquí está. Dios todo lo puede. Estos son cosas que ya hemos estudiado, ¿eh? Échate ahí un clavado a tus memorias, porque acuérdate que la omnipotencia es un atributo divino y esto ya lo estudiamos. Pero bueno, te recuerdo, Dios es omnipotente y significa que Dios todo
lo puede. Eso es parte de la personalidad de Dios. Dios todo lo puede. Y cuando decimos todo, es todo. Solamente hay una cosa, bueno, hay varias cosas que Dios no puede hacer, pero son cosas que van en contra de su naturaleza. Dios puede hacer todo lo que está de acuerdo a su naturaleza. Por ejemplo, ¿verdad? Algo que Dios no puede pecar. Dios no puede pecar, porque Dios no puede pecar, no es su naturaleza. La naturaleza de Dios es ser un Dios que no tiene nada que ver con el pecado. Entonces, Dios es omnipotente y cuando decimos que Dios todo lo puede, nos referimos a que Dios es todopoderoso. Puede hacer todo lo bueno para sus criaturas, puede amarnos, puede crear las nubes, las montañas, puede hacer que el mar se abra, puede sanar una enfermedad chiquita y una enfermedad grandota, puede darnos dinero, puede darnos un trabajo, Dios puede hacer todo lo que es bueno. Eso significa que Dios es omnipotente. Otra característica de Dios, Dios es omnipresente. ¿Qué significa esto de que Dios es omnipresente? A ver, Gabriel, ayúdanos a leer qué significa que Dios es omnipresente. Dios está en todo lugar al mismo tiempo. Dios está en todo lugar al mismo tiempo. Está contigo, está conmigo, está con mi mamá, con mi abuelita, está en la iglesia donde yo iba antes, está en la iglesia donde voy ahora. Dios está con cada familia. Dios está en China, en Italia, en Francia, en México, en Estados Unidos, en Portugal, en Inglaterra, en todos lados. Y lo más importante, al mismo tiempo, porque Él es Dios, porque Él creó todo el universo. Él no, acuérdate que Dios no tiene cuerpo, ¿verdad? No estamos hablando de su tamaño, o sea, no decimos, por ejemplo, que si yo te dijera, Dios es más grande que el universo, no quiere decir que es un Dios no, pero todo está en las manos de Dios. Otra vez es una figura, porque Dios no tiene manos, solamente es para que entendamos. Cuando hablamos de los ojos de Dios o las manos de Dios, no significa que Dios lo tenga, pero es una manera en la que mi cerebro humano puede entender. Por ejemplo, mira, yo tengo aquí este bote de chicles. Si yo te digo que yo lo sostengo con mi mano, tú te estás dando cuenta de lo que estoy haciendo. O yo lo agarro con mi mano, tú te das cuenta de lo que estoy haciendo. Si decimos que Dios tiene el mundo en sus manos, a este bote de chicles, si yo quiero lo abro, si quiero saco un chicle, cuando ya no lo necesito lo cierro, lo controlo, yo lo controlo, porque yo tengo las habilidades para hacerlo. El bote no tiene vida propia. Dios controla todo, todo, porque Él es más grande. Y no hablamos de tamaño, acuérdate. Él es omnipresente, está en todo lugar al mismo tiempo y es omnipotente. Todo lo puede. A lo mejor esto es un poco complicado de entender, yo lo sé, pero esfuérzate y sobre todo no lo trates de entender. Créelo. Eso significa tener fe. Vamos a ver esa tercera característica. Dios es omnisciente. A ver, Gabriel, ¿qué significa que Dios es omnisciente? Dios todo lo sabe. Dios todo lo sabe, todo, todo. ¿Cuándo va a llover? ¿Cuándo va a ser frío? ¿Para qué sirven las arañas? ¿Por qué el árbol necesita crecer de esa forma? ¿Por qué en el otoño se caen las hojas? ¿Por qué hace tanto aire? ¿Dónde está el agua en el desierto? ¿De qué tamaño es el mar? Eh, Dios todo lo sabe, todo, todo lo sabe. Y si tú analizas el mundo, todo trabaja de forma tan perfecta. Dios es quien da la subsistencia a todo lo que existe. Mira, algo tan cercano a nosotros, el cuerpo humano, el estómago, los riñones, los pulmones, los huesos, los músculos, todo, todo, todo es una maquinaria tan perfecta. Tú no haces que tu estómago funcione bien, tú no haces que tus dedos se muevan bien, tú no controlas tus huesos o tus músculos o tu cerebro o los músculos de tus ojos o las partes de tu boca. Tú no eres quien gobierna todo eso. El cuerpo humano funciona y a veces nos preguntamos cómo funciona. Pues porque Dios lo creó. Y Dios no solo lo creó, sino que además lo sustenta. Nos ha dado la existencia
y la subsistencia. Seguimos viviendo porque Dios lo permite. Dios entonces es omnipotente, todo lo puede, omnipresente, está en todo lugar al mismo tiempo, omnisciente, todo lo sabe. Y vamos a ver la última característica, Gabriel. Ayúdame a leerla. Dios es trino. Quizás esta sea la parte más difícil de entender de la clase de hoy. Voy a tratar de explicarla, pero también si no entiendes, te voy a pedir que hables con tu papá, con tu mamá, con tu instructor o con tu pastor. Hay tres personas. Dios es trino. Trino significa tres. Hay tres personas dentro de la De Dios. de Dios, dentro de Dios, vamos a decirlo así. El Padre, el Hijo, que es Cristo, y el Espíritu Santo. Ninguno es más importante que otros, los tres son iguales, los tres tienen el mismo poder, los tres son igual de importantes. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El único que tiene cuerpo o que tuvo cuerpo en algún momento, un cuerpo humano, fue el Hijo, Cristo. Él tuvo un cuerpo humano cuando vino a nacer a este mundo. Ahora no tiene un cuerpo humano, tiene un cuerpo glorificado. Pero es igual de importante que el Padre y es igual de importante que el Espíritu Santo. No son tres dioses. No es más importante el Padre que el Hijo. No es más importante el Hijo que el Espíritu Santo. Es un solo Dios, tres diferentes personas. Ya lo sé que esto es difícil de entender. Tampoco mi mente lo puede entender, pero ¿sabes una cosa? Puedes creer. El Señor Jesucristo nos dijo que cuando oráramos, teníamos que orar al Padre Celestial, pero tenemos que ir en el nombre del Señor Jesús. Cuando tú terminas una oración, no dices, ¿verdad? Por ejemplo, yo, Señor, Padre Celestial, soy Sheina, respóndeme. No puedo decir eso. Tengo que decir, Señor, Padre, vengo en el nombre de tu Hijo. Él es el importante. Él dio su vida por mí en la cruz. Y por eso hoy yo vengo a pedirte que me ayudes, que me sanes, que lo que le hayas pedido al Padre en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Y qué hace el Espíritu Santo? Bueno, pues el Espíritu Santo es el que está con nosotros aquí en la tierra en este momento. Es el que te dice, hey, te portaste mal, dijiste una mentira. Esa palabra no se dice, no es correcta. No leíste la Biblia hoy, no oraste. Ese es el Espíritu Santo hablando de tu corazón. Y el Espíritu Santo te hace sentir cuando cometes un pecado y entonces tú vas al Señor. Y el Señor, el Hijo, Cristo, va con el Padre y le pide que te perdone. Qué bonito, ¿no crees? Él es Dios. Él es lo más importante que existe, no solo en el universo, sino todavía más allá del universo. Y sin embargo, tú te puedes acercar a Él con toda confianza. Entonces vamos a repasar rápidamente. A ver, Gabriel, ven a ayudarnos. Punto número 1, la personalidad de Dios. Vamos a empezar aquí. A ver, Gabriel, esto. Dios es un ser personal. Dios es el Espíritu. Dios es uno y único. Dios es increado y eterno. Ahora vamos a estos. Aquí. Dios es el creador. Dios es omnipotente. Dios es omnipresente. Y Dios es omnisciente. ¿Y la última, Gabriel? Dios es trino. Son muchas características, pero trata de repasarlas y sobre todo recuerda la personalidad de Dios y apréndete la definición de Dios. Dios es el espíritu infinitamente perfecto que existe por sí mismo y de quien todo lo creado recibe la existencia y la subsistencia. Y vamos a ver nuestro texto. Ayúdanos a leerlo, Gabriel. No hay semejante a ti, oh Jehová, grandes eres tú y grande tu nombre en el poderío. Jeremías 16. Bueno, creo que Gabriel encontró muchas palabras difíciles hoy. No hay semejante a ti, oh Jehová, grande eres tú y grande tu nombre en poderío. Jeremías 10:6. Recuerda hacer una lista, si tienes un cuaderno, si tienes una libreta, escribe las características. Yo te recomiendo que escribas así como lo vimos hoy. 1,
la personalidad de Dios. Ese es el punto número 1. Y escribe todas estas características, estas 4, y luego, o estas otras 4. Dios es creador, Dios es omnipotente, Dios es omnipresente, Dios es omnisciente y Dios es trino. Ay, no, son 5. Entonces son 9 características o 9 cosas que vimos acerca de la personalidad de Dios. 9 características. Hay más, pero bueno, por el momento veamos solamente estas 9 y la definición de Dios. Esa es súper, súper importante. La definición de Dios. Vamos a orar. Vamos a decirle al Señor, gracias porque tú eres todo y me amas. Tú eres grande. Yo soy pequeño y toda esta tierra es tuya. Todo este planeta, este universo, pues sí, este universo es tuyo y tú me amas. Gracias al Señor. Cierra tus ojos. Señor Jesús, gracias te damos. Gracias porque eres bueno, Señor. Gracias por tu amor y tu bondad, por tu misericordia, por tu presencia, Señor. Gracias. Gracias porque estás con nosotros. Te alabamos, Señor. Te amamos. Y estamos muy agradecidos que tú nos ames también. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Chicos, estudien la doctrina. Es muy importante estudiar la doctrina. Apenas vamos al punto 1, nos faltan 7, pero estudia la doctrina. Esto va a traer mucho beneficio a tu mente y a tu corazón. El Señor los bendiga mucho. Yo soy la hermana Chaina. Yo soy Nos Gabriel. vemos la próxima semana, chicos. Adiós. Bye.